Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de The Sixman, donde hoy, después de todo el trabajazo del año, os traigo mi Big Board oficial del Draft 2026. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo mi Big Board definitivo de este Draft 2026. Y antes de ello os tengo que explicar dos cosas muy importantes. La primera, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero voy a cubrir en directo el Draft 2026 en el canal. Este próximo martes y miércoles por las noches, que empezará a las 2 de la mañana, por lo cual yo me pondré en directo los dos días más o menos a las 12:30, a la 1, ya veré a qué hora me conecto. Pero bueno, os animo a todos a que os paséis por allí. El directo lo vais a poder, o el draft lo vais a poder ver en el League Pass y sobre todo en España, por ejemplo, también en DAZN. Aún así, os agradecería que me pongáis en el móvil, que me pongáis en una tablet, en el ordenador al lado, lo que sea. Que oye, también se agradecería mucho el apoyo y espero que saben bien, pues hayáis disfrutado conmigo de todo este proceso del draft en el canal, que la verdad que estoy muy contento con cómo lo he cubierto este año, la verdad. Y segunda cosa y más importante, esta es vuestra oportunidad para salir en un vídeo del canal antes del draft, ¿vale? El martes, día del draft, ¿vale? Porque mañana vais a tener mi mock draft el lunes. El martes quiero daros un espacio a vosotros antes del draft, que va a ser vuestras hot takes para el draft. Así que tenéis los comentarios de este vídeo disponibles para vosotros para que comentéis lo que queráis de cara al draft. ¿Quién pensáis que va a ir quinto? ¿Quién pensáis que va a ser el mejor jugador de este draft? ¿Dónde pensáis que va a ir a Daimara? Si pensáis que Darren Peterson va a acabar yendo uno, ¿quién pensáis que van a coger vuestros equipos? Si pensáis que va a haber traspasos, lo que sea, todo lo podéis poner en los comentarios y si queréis participar, pues lo que os digo. Todos los que comentéis en este vídeo vais a salir en el vídeo del martes. Así que os animo un montonazo a que comentéis en este vídeo. También, oye, si le soltáis un like, una suscripción, se agradece. Y vamos con el Big Board, ¿vale? Me hace mucha ilusión traeros este Big Board porque es lo que os digo. Creo que es el resultado del trabajo de toda la temporada en el canal y creo que estoy más preparado inclusive para hacer este Big Board de lo que lo estuve la temporada pasada con el de 2025. Y he de deciros una cosita importante y es que, bueno, para quien no lo sepa, un Big Board al final es la lista personal de una persona sobre un draft. Es importante comprender, ¿vale?, que el Big Board lo que hay que seguir principalmente es, si tú tienes todos estos jugadores disponibles, digamos, en el 14, ¿qué jugador de todos esos preferirías tú tener la posibilidad de desarrollar, ¿vale? Olvidándonos un poco de si es más mayor, si es más joven, si va a estar en un equipo como un jugador de rol, si va a ser la estrella. Si tú tienes la posibilidad de coger a ese jugador para desarrollarlo en ese sitio, ¿a quién escoges? Y escoges a ese y el resto pasan al siguiente, ¿vale? Pero nosotros, por hacerlo también un poco más entretenido para el vídeo, vamos a empezar de abajo arriba. Los primeros picks de segunda ronda los voy a hacer rápido, que por cierto, ha hecho ya la guía definitiva del draft en el canal, que os dejaré por aquí la lista de reproducción, por si queréis ir a conocer a alguno de estos jugadores, ¿vale? Más en detalle. Y vamos a empezar por abajo. Félix Okpara, interior de Tennessee, a mí no me termina de convencer, ¿vale? Pero bueno, como ya hay muy poquitos jugadores que se habían quedado fuera de este draft, pues por lo menos pongo un jugador así interesante en el interior que más o menos pueda hacer un papel. Luego Melvin Council Jr., ¿vale? Jugador de Kansas, que ha jugado con Darren Peterson en esta temporada, jugador dinámico, eléctrico, que a veces sufre un poquito de eficiencia, pero bueno, es un jugador interesante y que, sin más, la verdad. Luego continuamos con Rafael Castro. Aquí sí que es un jugador ya un pelín un poco más interesante, ¿vale? Un jugador veterano, que es más un 4 que un 5 a mi gusto, ¿vale? Aunque hay gente que dice que puede llegar a ser un 5, pero a mí la defensa me deja un poco de dudas, pero es verdad que es un tío con técnica, un jugador que tiene capacidad de anotación y que, bueno, como una apuesta así un poco rollo secundaria para un jugador un poco más talentoso en el interior, bueno, puede ser interesante. Luego Jacoby Gillespie, base pequeñito, ¿vale? De Tennessee, que jugó bastante bien además en los scrimmages del Draft Combine, si no me equivoco. Y bueno, a mí nunca me ha terminado de convencer porque me ha parecido muy dependiente muchas veces del triple y muy endeble en muchas otras facetas del juego, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, como base veterano, puede ir a undrafted, rollo Ryan Nembhard del año pasado, puede ir al final de la segunda ronda. A mí, por lo menos, bueno, me parece más interesante que el resto, pero tampoco nada del otro mundo. Luego tenemos a Darion Williams, un conocido ya para la gente que sigue el draft porque siempre suele estar en las segundas rondas estos últimos años, o ha solido estar, perdonadme. Y es un jugador, bueno, de ala, que es un poco point forward a veces. Le he cogido más que nada porque creo que tiene más versatilidad o puede ofrecer más versatilidad a un equipo NBA que los que hemos visto por debajo, pero sigue sin ser nada especial. Luego continuamos con Toby Lawal. Aquí ya sí que a lo mejor un poquito más interesante, ¿vale? Un gran defensor de ala, ¿vale? Un muy buen reboteador también. Un jugador que te puede aportar fisicalidad, capacidad atlética, que tiene muchas facetas todavía que mejorar sobre el juego, en comprender el juego mejor, el tiro, pero bueno, como un atleta en el ala que te va a aportar defensivamente hablando, puede ser una apuesta interesante. Continuamos con Malik Brown, que le tengo más bajo que la media, ¿vale? Importante, voy a poner la flechita para abajo porque es verdad que yo le tengo más bajo yo creo que de la media, y es que a mí no me termina de convencer, ¿vale? Es verdad que le veo un buen defensor y un jugador atlético, pero
ese interior pequeño que tampoco puede jugar en el 4 porque no tira, si tampoco es un buen pasador, como por ejemplo el año pasado Colin Murray Boyce, a mi gusto, depende demasiado de caer en un esquema con un tirador. Entonces, no me termina de convencer porque dependería demasiado de tener ciertos compañeros en el equipo y al final, eso, un jugador que no sea ni mucho menos una estrella, pues a mi gusto le perjudica bastante. Luego pasamos a Trey Kaufman-Renn, que a mí es un jugador que siempre me ha parecido interesante de Purdue, sabe jugar muy bien al baloncesto, es un tío que te va a aportar. A mí me recuerda un poco cuando a Oso Godoro, el que ahora juega en los Suns, ese tipo de jugadores que no son flashes ni son espectaculares, pero que saben jugar muy bien al baloncesto, que también hay que saber apreciarlo. Su único problema es que es un 4 más que un 5 y si hubiese sido un pelín más alto, creo que le beneficiaría bastante. Luego pasamos a Nate Bittle, un jugador de la Universidad de Oregon que a mí me gusta bastante, porque al final es ese tipo de perfil de jugador alto que tira bien de 3 y al final no va a ser un jugador increíble en la NBA, pero bueno, como ese interior que por lo menos te va a otorgar tamaño y que al mismo tiempo te puede espaciar el campo, pues oye, como un jugador de segunda ronda está guay. Luego tenemos a Tyler Bailodiu, no sé cómo se llama, es que le conocí hace muy poquito, ¿vale? Haciéndome el estudio del draft y me ha gustado mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un sharpshooter desde la esquina brutal, ha tirado creo que un 47% de 3 tirando como 5 triples esta temporada, ha sido uno de los mejores, o si no el mejor tirador de esquinas de catch and shoot de toda la NCAA y oye, como rol así un poco más NBA de roleplayer me parece más interesante que alguno de los que hemos visto por detrás. También he de admitiros que este jugador, por ejemplo, nunca le he visto un partido jugar. O sea, nunca le he visto jugar un partido, perdonadme. Solo le he visto highlights y tal. Pero bueno, como un jugador que me ha llamado la atención, me lo ha llamado por lo menos más que el resto. Continuamos con Aaron Nkrumah, que hay que decir una cosa, y es que a mí me gusta mucho el hecho de que es un gran defensor exterior. Y al final, si os fijáis, defensores no va a haber tantos en esta segunda ronda. Hemos visto a Toby Lawal, pero creo que en ataque le va a costar bastante la NBA y sin embargo creo que Aaron por lo menos se va a poder defender en ataque y va a ser un buen defensor. Entonces, para mí eso lo consolida como un prospecto más interesante. Luego tenemos a Isaiah Nelson, tío enérgico, que te aporta los rebotes, que es un animal atlético. Le falta en ataque todo, la verdad, pero bueno, por lo menos en defensa y energía no le faltan. Entonces, eso para mí es suficiente para ponerle por delante del resto. Y algo aquí pegamos un salto interesante, ¿vale? Tenemos a Braden Smith en el 48, ¿vale? Que es un muy buen base, ha sido uno de los mejores bases universitarios de los últimos años. En Purdue ha sido un estandarte, ¿vale? Pero para mí no se merece estar por encima de este número 48 porque es que sinceramente me parece un jugador endeble. Físicamente creo que va a sufrir mucho en la NBA y al final no es que sea el típico tío que mide unos 78 pero que por lo menos lleva bien el contacto. Es que mide unos 78 y pesa ¿cuánto? 74, 73 kilos. Es muy poquito, ¿vale? A mi gusto va a sufrir demasiado hasta el punto de ser tan perjudicial muchas veces para su equipo el hecho de tenerle en pista por el aspecto defensivo que me cuesta verle en la NBA, ¿no? O sea, no digo que no tenga talento, es mucho más talentoso que algún otro, pero es lo que hay, ¿no? Continuamos con Dillon Mitchell, ¿vale? Que está para mí en el puesto 47, muy similar a Isaiah Nelson, no tan bueno a lo mejor en el tema reboteador y físico, pero sí que le veo un defensor más inteligente y le veo también más inteligente con el balón en las manos y un poquito, pues sabe mejor jugar al baloncesto, ¿no? Entonces creo que eso también hay que valorarlo, pero bueno, para mí están un poquito a la par, aunque he querido meter un poco a Braden Smith en medio para hacer una distinción. Continuamos con O'Connor y eso, ¿vale? Pivot de Virginia que ha tenido el mayor block rate de toda la NCAA, ¿vale? Ha promediado casi 3 tapones en 18 minutos, que lo vimos de hecho en el vídeo de ayer de los pivots. Jugador muy bueno protegiendo el aro, puso como 8 tapones contra Duke, otros 9 en un partido de conferencia y eso ha hecho que llame mucho la atención de los scouters. A ver, yo creo que hay que ser consciente de que es un buen pivot, es un buen pivot protector del aro, pero que no es un tío que te vaya a poder jugar 30 minutos nunca en un partido de NBA, o me sorprendería bastante. Ahora, que puede ser un buen protector de aro y un buen segundo pivot decente, un buen tercer pivot, sí. Por eso para mí está más o menos en este rango y no tanto cerca del pick 31-32 como sé que otra gente le tiene. Luego continuamos con Jack Cahill, que a mí he de deciros que sé que para mucha gente está subiendo, para gente está bajando, yo creo que para mí está bastante establecido en este rango del 45, en el sentido de que me parece un jugador con potencial, que creo que es verdad que la edad le favorece respecto a otros jugadores de segunda ronda porque hay mucho veterano, pero la realidad es que es un jugador ineficiente, que sí que se puede crear su tiro, pero que la realidad es que no mete ni una y que no es un gran jugador creando separación, o sea, sí que crea separación, pero no es un gran creador de tiros individual realmente y es más, a lo mejor un Cole Anthony que un Jalen Brunson, ¿no? Y creo que muchas veces se cree más Jalen Brunson o Shea y no lo es, ¿vale? ¿Que puedes acabar desarrollando a futuro? Sí, pero yo creo que si se transformase más en un jugador off-ball que on-ball, creo que le beneficiaría más de su carrera y también evidentemente que se involucrase más en defensa. Luego continuamos con Trevon Brasil, ¿vale? Un jugador que a mí me gusta, es decir, y creo que
Es un jugador interesante, pero en verdad creo que le tengo por debajo de la media. A día de hoy está más o menos establecido como en el 37 o algo así. A mí la realidad es que me gusta, me parece un jugador muy técnico, muy bueno, con mucha clase, rápido, veloz, puede jugar de 4, es versátil, te va a poder jugar de 5, tiene buena mano, tira de 3. O sea, son cosas muy positivas para un jugador de NBA. Pero la realidad es que a mi gusto, ya lo dije el otro día, siento que a veces le falta un poco de cerebro y depende demasiado de tener un buen base en tu equipo. Entonces, me parece un jugador muy interesante, pero como tampoco le visualizo del todo jugando de 5, porque no es para nada un protector del aro y ha sufrido en la NCAA ya con eso, no me quiero imaginar en la NBA cuando juegue de 5. Creo que es un poco engañoso algunas cosas, pero es verdad que es buen jugador y se merece estar por encima de algún otro que ya hemos comentado. Continuamos con Nick Martinelli, que a mí me gusta mucho, le tengo por encima de la media y a mí me parece un gran jugador. No porque ha promediado en Northwestern 23 puntos, ya ha sido el jugador que ha tirado del carro del equipo, sino porque es que es un tío que de verdad me parece que merece la pena, porque es muy inteligente, tiene habilidades muy buenas como el saber cortar a canasta, puede perfectamente llevar el contacto en NBA desde el día número 1, es un gran jugador sin balón, tiene una gran técnica de catch and shoot. O sea, son cosas que se pueden abstraer a la NBA y además es un tío que te puede jugar de 4, que tiene buen tamaño, que tiene un buen peso. No sé, me parece un jugador interesante, es inteligente, lo único que le pasa es que tiene 22 años, va a entrar a la NBA con 23 y oye, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego contamos con Richie Saunders, ¿vale? Que yo sí que creo que le tengo un poquito por debajo de la media, ya que a mí me parece un buen jugador, he de deciros que no le he puesto aquí por la lesión, ¿vale? Le he puesto aquí simplemente porque me parece un buen jugador, es un buen tirador, un jugador que ha aportado mucho esta temporada a BYU ayudando a J.D. Vansa, pero la realidad es que es un chico que no sé hasta qué punto va a tener demasiado upside en la NBA. Que puede ser un buen jugador off-ball, que te puede aportar algún cototiro más o menos desde el 45 grados, que se suele meter bastantes. Y bueno, un buen jugador sin balón, estoy de acuerdo. Pero tampoco es un tirador puro, o sea, no es decir, no es un jugador que se va a mover muy bien tras bloqueos, no es un jugador que va a estar constantemente corriendo para buscar su tiro. ¿Que lo puede hacer? Sí, pero también es un balón, es un jugador que predomina muchas veces con balón. Y a mi gusto, eso le resta frente a otros tiradores más puros, que al final yo en este rango prefiero encontrar un role player tirador antes que un jugador que sea un poco un combo de ambas, ¿no? No sé, por lo menos es mi opinión. Prefiero un especialista antes que un jugador que sea un 8 en dos cosas, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Continuamos con Otega Oweh, que sé que mucha gente le considera peor que Richie Saunders y creo que a día de hoy es peor jugador que Richie Saunders, pero es que creo que tiene más sentido encontrar un jugador en este rango que te va a aportar las cosas que te aporta Otega, perdonadme, antes de las que te va a aportar Richie. Porque la diferencia es que Otega es un perro de presa, es un jugador muy agresivo en defensa, que va a ser molesto, que va a ser intenso, que te va a correr en la transición y que también, oye, tiene su capacidad para anotar el balón, tiene un tiro que no es super élite, pero que, oye, yo creo que a largo plazo va a poder desarrollar un tiro, por lo menos, de catch and shoot liberado bastante correcto. Y joder, a mí me interesa más un perfil de ese estilo antes que a lo mejor un perfil más como el de Richie Saunders, ¿no? Luego pasamos a un jugador que a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Que es Bruce Thornton, ¿vale? De Ohio. Es un guard pequeñín, hay que decirlo todo, pero muy físico, muy potente. Sobre todo ya os he comparado un poco con un bulldog, pero es que a mí siempre que le veo jugar me recuerda un poco a un bulldog, ¿no? Porque es pequeñito, pero muy fuerte, muy grande. Es muy rápido, es un anotador a 3 niveles, tiene muchísima calidad para anotar, tiene un buen pack de dribblings, es un jugador que maneja el juego de media distancia, tiene un buen pull-up, tiene una buena mecánica. A mí me gusta mucho. Y a lo mejor no es el jugador más increíble a la hora de poder ser versátil en defensa, ni mucho menos, pero oye, como microondas de banquillo, si alguien necesita uno en la segunda ronda, Bruce Thornton es tu hombre. Y por eso a mí me gusta. Continuamos con Jaden Bradley, ¿vale? Que a mí siempre ha sido un jugador que me ha gustado bastante, ¿vale? Y que al final creo que es un perfil muy interesante, porque ya lo he explicado varias veces. A mí este tipo de perfiles como el de Jaden Bradley, que son jugadores que a lo mejor no es un base tan puro como Aiden Smith, ¿no? Pero que te va a aportar un poco más en defensa, que toma buenas decisiones, que no pierde la pelota, joder, que es inteligente y que, o sea, que te ayuda a ganar, ¿no? Creo que eso también hay que saber valorarlo y a mí es lo que me gusta de Jaden Bradley. Y al final, como tiene este físico, ¿no? Este cuerpo perfecto para ser un base NBA complementario, ¿no? Porque es de un buen tamaño, es un jugador que va a poder llevar algún contacto físico interesante con escoltas de mayor tamaño. Me gusta, ¿no? Y creo que es algo a valorar. Luego ya pasamos a Emmanuel Sharp, ¿vale? Jugador que me encanta, ya lo sabéis, de Houston. Yo le tengo el 38º, creo que es un puesto bastante alto para él comparado con otras personas. Y es que me gusta mucho, ya lo he comentado muchas veces. Tirador en volumen, lo que os he dicho, tirador puro, especialista, creo que eso a mi gusto hay que ponerlo en valor.
Y en Emmanuel Sharp quiero hacerlo, porque al final también es un defensor agresivo, es un jugador que se va a esforzar. Es verdad que para mí el limitante mayor que tiene es que es pequeñito, puede jugar de escolta, pero es que no tiene ningún tipo de capacidad para poder jugar de base, entonces al final va a estar muy limitado a poder jugar solo de una posición, ¿no? Pero oye, creo que en esa posición lo va a poder hacer muy bien, y de ahí que le ponga el 38º. Ya pasamos a Alex Caravan, ¿vale? Que le tengo el 37 y he de decir que es un jugador muy interesante. Yo no le tengo, creo que tan alto como otra gente, que a lo mejor le tiene como el 31 o el 32, pero he de decir que es un gran jugador. Creo que va a ser ese típico glue guy de segunda ronda que entra a cualquier banquillo de la NBA y te aporta, pero lo dije también en otro vídeo. Creo que depende mucho de estar en algún otro contexto para de verdad ser importante en un equipo, ¿no? Pero bueno, aún así me parece un jugador muy interesante, es un veterano, está acostumbrado a ganar, creo que eso también hay que ponerlo en valor, es inteligente, no sé. Yo creo que los jugadores que saben jugar al baloncesto siempre hay que considerarlos en alta estima, porque no es tan fácil encontrar gente que de verdad sepa jugar al baloncesto. Luego llegamos con uno de mis protegidos de la segunda ronda, ya lo sabéis, que es Ryan Conwell. Me encanta este señor, también otro tirador en volumen, pero con más talento anotador que Emmanuel Sharp, un jugador que a mi gusto tiene una cosa muy positiva, y es que yo creo que en movimiento sin balón puro es el mejor de este draft a día de hoy con Isaiah Evans, que ya veremos dónde está. Me gusta muchísimo, de verdad, la intuición que tiene, la agresividad que tiene también para correr por todo el campo. O sea, es muy Curry, ¿no? En ese estilo, o sea, no para de correr, busca constantemente el tiro liberado, es un jugador que también puede poner el balón en el suelo, que vale, que no puede ser un base, ¿no? Pero que por lo menos sí que me siento más seguro dándole el balón en las manos. Que a lo mejor defensivamente sí que es verdad que va a ser peor que Emmanuel Short, pero bueno, buscando un tirador puro, creo que Conwell me da un poquito más que Emmanuel, ¿no? Y ya pasamos al pick 30 o al puesto 35, que estamos ya muy cerca de la primera ronda, y aquí aparece uno de mis mayores descubrimientos, o si no, mi mayor descubrimiento de esta segunda ronda, cuando he hecho el trabajo de la guía definitiva del draft, que ha sido Tyler Nickel, ¿vale? Tyler sí que es verdad que yo le he visto jugar con Vanderbilt, ¿vale? Cuando he visto jugar a Tyler Turner esta temporada. Pero una cosa es haberle visto un par de partidos también cuando he visto a Tyler, y otra cosa es luego ya haberme también estudiado su juego de cara a la guía. Y es que decir que es un jugador que me entusiasma, o sea, me parece muy, muy bueno. Y sé que hay gente que le tiene como el 40, el 45, el 50. A mí me encanta, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene todas estas cosas que hemos dicho de Ryan Conwell, de Emmanuel Sharp, de Richie Saunders. O sea, es un buen tirador, es un jugador que te va a poder aportar mucho tiro sin balón, pero es que lo que más me gusta de él es, tiene una mecánica espectacular. Podéis verla vosotros, es muy rápida, muy fluida, o sea, a mi gusto es tan abstraíble a la NBA que para mí eso es un puntazo. Luego es un ala, ¿vale? Mide 6'7", 220 pounds, no sé ahora mismo cuánto es eso, pero bueno, son cerca a 2 metros, ¿no? Creo que meto 98 o algo así. Eso es una barbaridad, ¿vale? Porque te va a aportar muchísima más versatilidad defensiva, muchísima más capacidad de poder ponerle en distintas posiciones en el campo y que no sea una liability defensiva, ¿no? Entonces eso para mí es algo muy importante. Y además hay una cosa más a destacar, y es que es un jugador extremadamente atlético. Es que no lo aparenta, pero es que es muy atlético. Es algo que me llamó la atención la primera vez que le vi jugar junto a Tyler Turner, y porque hizo un matazo, un partido y tal, y dije, pero ¿en qué momento este señor acaba de hacer este mate? Pues bueno, es que revisándolo no fue... O sea, no fue algo, ¿no? Circunstancial que pasó en ese partido. Es algo recurrente. Y entonces, para mí, el hecho de que sea un tío atlético, de que te tire bien de tres, de que tenga tamaño para poder jugar de ala, de escolta, y que también sea rápido de pies, para mí es ideal para ser un roleplayer. Luego continuamos con Baba Miller, sí, nuestro queridísimo español, que yo le tengo el 34. Aquí ya entramos para mí, desde Tyler Nickel, un poco Ryan Conwell, en una zona ya muy prestigiosa, ¿vale? Son jugadores que perfectamente podían estar en la primera ronda. Y a mí Baba me encanta, tiene muchísimas cosas interesantes. Puede tener el balón en las manos, creo que en transición va a correr fenomenal en la NBA. Creo que va a poder jugar de 4. Es verdad que lo único que me preocupa es un poco el tiro, porque no termino de vérselo claro, pero oye, como un jugador potente e interesante, creo que está súper top, ¿vale? Y luego continuamos con Quadir Copeland, ¿vale? También otro de mis descubrimientos, junto a Tyler... junto a Tyler Turner iba a decir. Junto a Tyler Nickel, perdonadme. Brutal, ¿vale? Es que me parece increíble Quadir Copeland. Creo que es mejor que Richie Saunders, creo que es mejor que Emmanuel Sharp, creo que es mejor que Otega Oweh, creo que para mí ha superado a todos estos un poco escoltas de segunda ronda y para mí se posiciona como el mejor, ¿no? De todos en la segunda ronda. Me parece que tiene muchísimas cosas increíbles de cara a llevar a la NBA. Corre muy bien transición, es un gran jugador con la pelota en las manos, toma muy buenas decisiones, puede ser un falso base, es un point forward, te puede jugar de ala, es un buen jugador en lecturas defensivas, que a mí eso es algo que también hay que destacar, ¿no? Por eso también muchas veces tiene robos de anticiparse, ¿no? De leer las líneas de pase. Y al final todo eso lo juntas con que también es un jugador que más o menos te puede aportar en el tema de reboteador, te puede jugar con balón, te puede jugar sin balón.
Además, este año está metiendo los triples, pero ya os dije el año en el vídeo de cuando lo analicé, ¿no? Aunque luego nunca vuelva a meter los triples como los ha metido este año en 40%, me sigue pareciendo un jugador tan útil, porque en la día de hoy la NBA, este tipo de jugadores que saben hacer todo bien, es muy destacable, ¿no? Y al final os decía un poco lo de los especialistas, porque vale, una cosa es que prefiera a un Iman Sharp, a un Ryan Conwell, a un Richie Sanders, porque para que Richie sea un buen jugador sin balón y un buen jugador con balón, prefiero un tirador puro. Pero si puedo tener en Quadir Copeland un jugador que me hace todo bien, tirar, pasar, defender, correr al contraataque, decidir bien, finalizar. Es que es brutal, ¿vale? Es brutal. A mí me parece un jugador espectacular y si no lo habéis visto lo suficiente, de verdad, mirad sus highlights o cositas porque vais a descubrir un jugadorazo. Y luego ya tenemos a Joshua Jefferson, ¿vale? Que yo sé que le tengo más bajo que la media, ¿vale? Y lo sé, pero es que es muy complicado, ¿vale? Era muy complicado meter en la primera ronda porque yo sobre todo creo que aquí también a partir de Joshua Jefferson hay otro nivel, claro, ¿vale? Se me queda fuera por lo que os digo muchas veces. Creo que va a ser un gran jugador en NBA y me da mucha rabia dejarle fuera porque es que estoy seguro que este tío puede acabar siendo titular en un equipo NBA. Pero es que mi problema con Joshua Jefferson es... Va a ser titular, pero nunca creo que pueda llegar a ser nada más. O sea, como mucho es un buen titular en NBA y ya, pero ese es su techo. Entonces... No quiero priorizar un tío que su techo es ser un buen titular en NBA a otros que creo que tienen un potencial más alto, aunque muchos de ellos probablemente luego no lleguen a ser el jugador que Joshua Jefferson va a llegar a ser en NBA, porque ya vais a ver que es algo bastante recurrente en mi Big Board, priorizar el potencial que yo creo que pueden llegar a tener, porque al final esta es la cosa, ¿no? Tu lista basándote en donde crees o en lo que crees que pueden llegar a ser, porque al final, oye, si yo tengo la oportunidad de desarrollar un jugador, voy a coger al que yo crea que puede ser el mejor, independientemente de si sus posibilidades de ser mejor son un 30% y las del otro son un 80%. Pero a lo mejor ese nivel que puede alcanzar el que tiene 80% es más bajo que el que tiene a lo mejor 30%, pero es que si alcanza ese potencial, para mí merece más la pena, ¿no? Y Joshua Jefferson es un poco lo malo que tiene. Y me pasa un poco lo mismo con Tyrese Reed. Es un muy buen interior, creo que va a ser un gran interior de 2 para 2, va a ser muy productivo dentro de la NBA, pero mi punto es... ¿Va a poder llegar a ser un jugador que de verdad pueda tener 25 o 30 minutos en mi equipo para ganar una serie un anillo de la NBA? No lo tengo tan claro. Entonces, para mí, pues por eso no entra más arriba. Y con esto entramos en la primera ronda, ¿vale? Y en la primera ronda, ¿vale? Tenemos nada más y nada menos que a Malik Thomas, que me da mucha rabia, ¿vale? El dejarle fuera, pero he de deciros que es lo que hay, ¿vale? Me encanta, ya lo sabéis, ¿vale? Es un gran anotador, es un jugador muy explosivo, pero creo que se puede desarrollar como Cirandino, todo tan claro. A lo mejor es un poco más ese prototipo Malik Monk, Jordan Clarkson, que me parece fantástico, pero es que se me ha quedado fuera un poco por lo mismo. O sea, ya sabéis que me encanta Malik Thomas y de verdad me parece muy bueno, pero... A día de hoy en la NBA, ¿cuántos jugadores hay del perfil de Malik Monk, Colin Sexton, Anthony Simons de este estilo? Muchos. Y la realidad es que luego, en verdad, vemos que sí, pueden ser importantes para un equipo para ayudarte a ganar un campeonato, pero hay que también poner en valor otras cosas, ¿no? Y creo que es mi problema con Malik Thomas. Me encanta. Y voy a disfrutarle muchísimo en la NBA. Por una cosa es que lo voy a disfrutar muchísimo, y otra cosa es que a la hora de la verdad, si tengo que escoger un jugador, prefiero a otro. Y hablando de otro... Sé que en esto me van a venir muchos palos en los comentarios, estoy dispuesto a escucharlos, ¿vale? Y es que en el 29, ¿vale? En el 29 tengo a Nate Ament. Tengo a Nate Ament en el 29, no me escondo, ¿vale? Me he tomado mucho tiempo para hacer este Big Board y he sido sincero, y creo que es lo más importante. Hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Y yo lo he sido, ¿vale? Y Nate Ament no me gusta más que 28 otros tíos de este draft y ya está, no pasa nada, ¿vale? Al final os quiero solo plantear una cosa. Vosotros pensad en Nate Ament, ¿vale? Nate Ament, si la gente le pone arriba, es porque confía en que puede llegar a ser ese prototipo de jugador, rollo Kevin Durant, shotmaker, o por lo menos un muy buen jugador, un buen anotador. Mi pregunta es, si paras a pensar en alguien como yo, alguien en quien no cree para nada en que Nate Ament vaya a poder ser un jugador de ese perfil. Si Nate Ament no logra ser un jugador de ese estilo, ¿qué es Nate Ament? ¿Qué te aporta? ¿No? Es que ¿qué te aporta? Es lo que yo he pensado. ¿Qué te aporta Nate Ament si no es un buen anotador en NBA y es ineficiente? Nada. Es que no te aporta nada. Como muchos puedes acabar siendo un spot-up shooter desde la esquina, pero es que tampoco es un buen defensor. Entonces, es que lo siento muchísimo, pero es que le he puesto 29 y no me arrepiento, la verdad. Allen Graves, 28º. Volviendo a lo de Nate Ament. Allen Graves, yo al revés, no creo que vaya a tener un techo tan alto como mucha gente dice, y yo por eso le pongo 28º. Pero es verdad que creo que va a ser un muy buen role player. Y que al final, como creo que va a ser un jugador muy eficiente, siendo ese típico buen defensor, jugador alto que va a poder aportarte también en defensa, es físico y que, oye, va a ser un gran tirador desde las esquinas, pues para mí, por lo menos al tener un rol definido,
Prefiero tener ese jugador con ese gran rol definido antes que un Nate que sé que no va a alcanzar ese, o que yo por lo menos pienso que no va a alcanzar ese potencial. Oye, que ojalá lo alcance Nate, yo no tengo nada en contra suya. Ojalá se convierta en una superestrella y sea el mejor jugador de la NBA. Evidentemente, a mí eso me da igual, o sea, ojalá a todos les vaya genial, ¿no? Luego pasamos al siguiente, que es Isaiah Evans, que me da mucha pena y que me hubiese encantado ponerle más alto, ¿no? Pero que al final es un poco lo que hay. Me da pena, ¿vale? Me da pena porque, bueno, es que se me están bugueando las flechitas, así que la voy a dejar todo en la verde y ya está, ¿vale? Porque se me está bugueando. La cosa, Isaiah Evans me encanta, ¿vale? Y lo sabéis todos, me parece un gran jugador de movimiento sin balón, es un gran tirador puro, pero hay un problema importante, ¿vale? Hay muchísimo jugador bueno en este draft, y es un poco con Malik Thomas. No es nada en contra suya, si al revés, son dos jugadores que me encantan, pero es que son dos jugadores que te van a poder jugar un rol y ya está. Y Isaiah Evans es un gran tirador, y es un gran tirador, pero ¿va a poder defender 3 a un alto nivel dentro de la NBA? ¿Va a poder ser un jugador que realmente sea versátil defensivamente? ¿Va a poder mejorar físicamente? Ojalá que sí, de verdad, ojalá que sí, porque me encanta, pero hay dos jugadores que me pueden ofrecer tantas cosas más que están por encima de él, que es que me ha hecho quedarse el 27º y ya está, o sea, es que es una pena. 26º, Zubi Ejiofor. Mi queridísimo Zubi entra en la primera ronda. Sé que es un poco uno de los que, por ejemplo, yo tengo bastante más altos que el resto, pero me encanta, ¿vale? Sé que es veterano comparado con jugadores como Malik Thomas o Isaiah Evans o Allen Graves, pero es que me parece tan increíble lo que te puede ofrecer en la NBA. Te puede ofrecer versatilidad jugando de 4, te puede jugar de 5. Es un gran defensor. También es un jugador que creo que va a poder tirarte de 3. O sea, creo que va a ser el robo del draft sin ningún tipo de duda si va en la segunda ronda. Y a mí me encanta. No ha ido más arriba por un tema de que creo que al final nunca va a ser un jugador que realmente va a ser... O sea, no le visualizo nunca como un tío que realmente pueda ser titular en un equipo de playoffs para ganar un anillo. Creo que va a ser uno de los mejores jugadores de estos de rol de banquillo, rollo una Isaiah Stewart, Nash Reed, o sea, jugadores de estos que te pueden jugar en una serie 20-25 minutos desde el banquillo, pero más como ese rol de salgo desde el banquillo, te aporto energía también, te aporto agresividad. Me parece increíble, ¿no? Coger un jugador de este estilo en el 26. Pero hay jugadores que ya están más arriba que creo que sí que pueden llegar a tener un rol de titular dentro de un partido de playoffs en las finales. Y el 25º es Karim López. Karim López a lo mejor sí que es verdad que está a punto de ponerle por debajo de Zubi, ¿vale? Y me da pena que se quede fuera, pero es verdad que tengo muchas dudas con él y ya las he dicho muchas veces. Me genera dudas defensivamente, me genera dudas su velocidad, me genera dudas muchas veces su intuición, ¿no? A la hora de jugar, que oye, joder, ser 25º, los mexicanos tienen que estar súper orgullosos, si alguno está viendo este vídeo, un saludo, porque, joder, tiene mucho mérito, ¿no? En ser un jugador de primera ronda. Y yo creo que Karim, si hubiesen ido el año que viene, en vez de la NBA, a la NCAA, a un buen equipo, y si hubiese desarrollado más, creo que podría haberse establecido como un jugador más de top 10, top 12, pero creo que a lo mejor se ha precipitado un pelín entrando este año al draft, pero bueno, es mi opinión. Pero aún así, creo que es un chico que tiene mucho potencial, porque es muy atlético, es un jugador potente, y si le mejoras la mecánica, que también es un poco lenta, ¿no? Y le mejora sobre todo la rapidez lateral y que se vuelva un jugador más atlético, sobre todo en tema de velocidad, para mí mejoraría bastante, la verdad. Continuamos con Hannes Steinbach. Que decir que le he subido un poquito, ¿vale? Respecto a lo que le he solido tener otras veces, he de decirlo. Pero este es que sigue sin ser santo de mi devoción. Me parece un buen jugador, lo he dicho muchas veces. Y por eso al final la he acabado poniendo más alto, porque creo que por encima de todo tengo que admitir que es un muy muy buen reboteador de élite y un jugador que tiene o que va a tirar muy bien de tiros dentro de la NBA. Entonces, esas dos cosas para mí, solo por eso ya merece la pena tenerle, porque tener un jugador de esta calidad, si le consigues mejorar un poco la actitud y que sea un jugador más agresivo, merece la pena cogerle por delante de los que he pasado. Pero sí que es verdad que para mí sigue teniendo esas debilidades como aspectos defensivos y tal, que hay que trabajar bastante en ellos y que al final para mí hace que esté por debajo de un jugador más veterano que él, pero que a mi gusto es muy bueno jugando al baloncesto y lo he dicho muchas veces, y es Henry Beisar, que tras pensármelo mucho lo acabo poniendo 23º. Y es que me parece buenísimo, es que Henry me parece un escándalo de jugador, lo he dicho muchas veces, y es lo que os he dicho un poco antes también con Joshua Jefferson o con algún jugador como por ejemplo puede ser Quadir Copeland, ¿no? Hay que priorizar también jugadores que sepan jugar al baloncesto. Y es que lo he dicho muchas veces. Decidme en los comentarios 10 jugadores o 9 o 8 a día de hoy en este draft que sepan jugar mejor al baloncesto que Henry Beisar. Es que no los hay, ¿vale? Es buenísimo jugar al baloncesto, entiende muy bien el juego, sabe leer muy bien el juego, no solo en ataque, sino también en defensa. Por eso he dicho muchas veces que está infravalorado, ¿no? El saber llegar a las ayudas es algo, por ejemplo, que también Jaxel tiene, ¿no? El entender muy bien cuándo tienes que hacer qué. Y eso no lo sabe hacer tanta gente, y Henry Beisar sí lo tiene. Y además de eso, es un buen reboteador. Tiene mucho más tamaño que Zubi Ejiofor, te puede jugar de 5 de verdad, también va a poder jugarte de 4 y es un mejor tirador. Y al final eso es lo que para mí me ha hecho ponerlo un poco por delante de Zubi, ¿no? De Hannes, que
es mejor en defensa, es más alto que Zubi y al mismo tiempo tira mejor de 3, por eso va a poder jugar más de 5 y al mismo tiempo puede complementar más a otros jugadores. Y al final, por eso para mí Henry acaba más alto, ¿no? Pero de verdad que es un jugadorazo. Y es que si alguien no está convencido de esto, que es verdad, que se vea vídeos o algún partido de UNC, porque es que lo va a entender, ¿no? Ya entramos con otro jugador muy interesante, que es Ebuka Okori, ¿vale? Ebuka Okori para mí está el 22º y ha sido muy complicado decidir qué hacer con él, ¿vale? Y al final ahora vais a entenderme. De hecho, mirad, voy a hacer una cosa, porque sé que están todos de seguido, ¿vale? Porque están todos de seguido, y es Ebuka Okori 22º, Sergio de la Rea 21º, Koapit 20º, que ahora hablaremos de él, Bennett Sterz 19º y Christian Anderson 18º, ¿vale? Hablando de los bases, ¿vale? Al final, Ebuka para mí va 22º y queda un poco por detrás del resto, pero si os fijáis también, no lo he dicho antes, ¿no? Pero también os tenéis que fijar en el rango. Al final, que un tío esté 22º y otro 18º, prácticamente no hay diferencia. Lo importante es que para mí justo es eso, que todos son de un nivel muy, muy, muy parecido, ¿no? Pero Ebuka para mí está un pelín por debajo del resto porque me parece muy bueno y muy talentoso, pero lo he dicho muchas veces. Ebuka de verdad va a poder ser un jugador que vaya más allá de ser un gran microondas de banquillo. Es decir, puede llegar a ser un jugador que sea algo más que ser un Ty Jerome, que ser un Colin Sexton. O sea, que son jugadores increíbles. Ya sabéis que a mí además son dos jugadores que me encantan, ¿no? Pero son dos jugadorazos muy buenos, pero ¿que su rol qué es? ¿Ser un buen base titular o el sexto hombre de élite? Pues a lo mejor ese es su rol y es increíble, ¿no? Pero creo que hay jugadores como Sergio, que al final le he puesto 21º. Por cierto, no sé si estáis viendo las finales de Barcelona-Valencia, que ayer nos partieron el culo, ¿vale? Pero Sergio, ¿por qué le pongo más arriba de Ebuka? Porque es un jugador que es más alto, te va a aportar más en defensa, es más inteligente, entiende mejor el juego y a lo mejor nunca va a ser un tío que te pueda promediar, perdonadme, 20 puntos por partido, como si es Ebuka. Pero sí es un jugador que te va a dar más cosas. Te va a aportar el saber competir desde el minuto 1, vas a saber entender mejor el juego, vas a poder darle más la pelota en las manos para que quede para tus compañeros, va a poder ser al mismo tiempo un mejor jugador sin balón. Por eso para mí Sergio está por delante y creo que se merece estar en el top 20 y al final se me ha quedado fuera porque estaba Koapid en el 20, pero bueno, primero voy a explicar lo de Bennett Sterz. Bennett Sterz me parece un jugador catedralicio, o sea, por ser, a lo mejor a día de hoy es uno de los 10 mejores jugadores de este draft y me parece excelso y creo que va a ser un gran base titular dentro de la NBA, ¿vale? Pero mi punto con él es ¿hasta cuánto más puede llegar a mejorar Bennett Sterz? Es decir, creo que a día de hoy ya puede ser base titular en la NBA de sobra, me parece buenísimo, pero no sé cuánto margen de mejora tiene. Y sin embargo, creo que Christian Anderson, que sí que como mínimo puede tener ese rol también de sexto hombre que he comentado con Ebuka, sí que creo que tiene ese margen todavía de seguir mejorando y ser un gran generador exterior que puede crear para sus compañeros. Es el mejor jugador en dos parados de todos los que hemos hablado. Es un gran jugador también llegando a sus spots. Yo creo que además es el mejor, ¿no? Llegando a sus spots y tirándose sus tiros. Entonces, creo que por todo eso está por delante del resto. Pero vamos, que son jugadores que están en el mismo rango, ¿no? Y luego Koapid, que le acabo poniendo el 20º, ¿no? Y muchos os sorprenderéis porque he sido a veces reticente con él. Para mí con Koapid al final el tema de que acabe 20º es muy sencillo, ¿vale? Creo que por encima de todo en este Big Board también lo que tenía que hacer es lo que os digo, es el tener tú la oportunidad de desarrollar un jugador, ¿no? Y si yo de verdad tengo la oportunidad de desarrollar a Koapid, creo que es que hay una oportunidad real de al final convertirle en un gran jugador, porque si le consigues cambiar un poco, ¿no? Esa mentalidad que tiene y que realmente se convierte en un jugador muy agresivo, porque sí, es un jugador físico que te va a aportar en el interior y que va a ser un buen reboteador, pero que es un jugador físico constante, que está apretando a los defensas, a los atacantes rivales, que sea un jugador incómodo en ataque, en defensa, que sea un poco un Josh Hart, ¿no? Y que si también puede conseguir un tiro de 3, es que es un jugadorazo, pero es delicado, porque no sé hasta qué punto eso va a ser factible, ¿no? Pero, oye, como jugador interesante en el rango 20, me parece top. Y ya pasamos estos, llegamos al 17º, que aquí ya, pues es que entramos en otro escalón distinto, y es Cameron Carr, ¿vale? Cameron Carr ha sido un jugador complicado de calificar porque, vais a ver, también voy a hacer una comparación, ¿vale? Que es Jalen Swain, ¿vale? Voy a poner así las fotos de los dos. Estaba entre los dos, no sabía si poner a uno 16º o a otro 17º, pero sabía que iban a estar en este rango ambos, ¿vale? Al final, por lo que he puesto a Dylan Swain antes que a Cameron Carr, es que Cameron Carr creo que va a ser un muy buen anotador en NBA, creo que te va a poder aportar muchos puntos, creo que va a ser un tirador de élite, va a ser un jugador muy entretenido en ataque y muy dinámico, y que creo que en defensa también va a poder solventar bastantes tareas, tanto de escolta como de alero, pero creo que Dylan Swain es un mucho mejor defensor, es un defensor que también va a poder emparejarse con exteriores, que también te va a poder hacer alguna tarea defensiva y que al final está mucho más preparado físicamente para la competición NBA y que también, lo que os digo siempre, creo que se infravalora este tipo de perfiles de lo hacen todo bien, es un gran reboteador, es un muy buen finalizador, es un muy buen pasador
Y lo único que tiene es que a lo mejor no es un tirador de élite. No pasa nada, os lo he dicho otro día. ¿Cuánta gente quería tener a Najee Marshall en sus equipos este cierre de traspasos? Todos los equipos que trataban de ganar un anillo, porque son jugadores muy valiosos. Y Dylan Swain va a ser muy, muy valioso, a pesar de que a lo mejor no tenga un tiro muy pulido, ¿no? Entonces, por eso al final acaba estando un poquito por Cameron Carr, porque son dos jugadores muy distintos. Ambos van a ser dos roleplayers fantásticos y son detalles, ¿no? Al final para mí son detalles. Ya entramos en otros dueto, por así decirlo, ¿vale? Que es Chris Tenack y Jaden Quintas, ¿vale? De nuevo, voy a compararles porque es que se me hace más cómodo. Bueno, de hecho no, es un terceto, porque está Morris Johnson, que me acabo de acordar. O sea, Morris Johnson, 13º, Quintas, 14º y Chris Tenack, 15º. A ver, empezando por Tenack, ya sabéis que a mí me encanta Chris, ¿vale? Y siempre le he defendido, me parece un jugador fantástico. Lo único malo que tiene Chris es que creo que no tiene ese potencial defensivo que tienen Quintans y Morris. Entonces, a mí me encanta, lo he dicho muchas veces. Y creo que va a ser un grandísimo jugador en NBA. Creo que va a ser un jugador muy bueno porque te va a poder jugar de 4, te va a poder jugar de 5, va a poder ser versátil, va a poder ser un tío también que en ataque te aporte mucho, que en defensa sea un buen reboteador, pero no tiene el potencial para ser un defensor de un jugador de calibre all defense como es Quintans, y creo que para mí eso hay que ponerlo en valor, pero creo que Quintans no va a tener la versatilidad que va a ofrecerte Morris Johnson, y de ahí que para mí Morris sea 13º y Quintans 14º, ¿no? Creo que Tenack va a ser el mejor en ataque de los tres, pero creo que le van a faltar cositas en defensa, creo que Quintans va a ser un gran defensor, pero le van a faltar cositas en ataque, y creo que Morris va a ser la combinación, ¿no? Creo que va a ser un jugador muy solvente en ataque, que te va a poder aportar cosas y que no va a ser un lastre ni mucho menos, y que no va a depender solo de que le tires a alley-oops, pero al mismo tiempo creo que va a ser un grandísimo defensor y perfectamente puede ser uno de los defensores de élite, ¿no? Un poco como una Isaiah Stewart, ¿no? Entonces, Morris me encanta, o sea, ya lo sabéis, es una de mis debilidades del draft y sé que hay mucha gente que le tiene, pues lo veis aquí, ESPN el 25, Fans el 24, yo le tengo el 13º, me encantaría subirlo más, pero aquí entramos ya en el rango definitivo, ¿vale? Entramos en el rango de los guards, de los jugadores de élite, ¿vale? A partir del top 12 para mí. Y el primero es Kingston Flemings. Lo siento, pero es Kingston Flemings, ¿vale? Me duele, ¿vale? Me da un poco de rabia porque creo que es un jugador excelente. O sea, es buenísimo Kingston. Y me da un poco de pena poner el 12º, pero es que, siendo sincero, de nuevo, es que no me gusta más que el resto, ¿vale? No me gusta más que el resto porque creo que es un jugador fantástico y creo que hay que valorar o hay que poner en valor las cosas que tiene buenas, ¿no? La velocidad, la eficiencia, es un jugador muy inteligente, que no le quema el balón en los momentos decisivos, que puede meter tiros importantes, y eso es algo que pongo en valor, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, y creo que de verdad es algo que no tienen todos los jugadores de este draft, sobre todo los guards. Pero hay una cosa que es un poco lo que os he dicho con algún otro. ¿Hasta qué punto creo que Kingston Flemings va a poder llegar a alcanzar un techo más alto que el resto de jugadores que se comparan con él? Es que no creo que tenga... El techo que visualizo para el resto es mayor que el que puede llegar a tener Kingston Flemings. Y al final es lo que os he dicho. En este rango ya en este tramo ya del Big Board, me he querido quedar con los que yo de verdad creo que pueden llegar a ser mejores. O sea, a lo mejor Kingston Flemings, lo he dicho muchas veces, puede acabar siendo un jugador super top NBA y un base de élite toda su carrera. Sí, estoy seguro. Creo que tiene muchas más posibilidades de tener un suelo mucho más alto que el resto. Pero yo si tengo un pick en esta zona, prefiero coger un jugador por su techo antes que por su suelo. Y creo que Kingston Flemings, para algún equipo que tenga ya un poco más el equipo montado y quiera conseguir un jugador que vaya a ser muy bueno, Kingston Flemings es tu hombre. Pero a lo mejor no tiene un techo tan alto como el resto. Pero antes que compararle con el resto de guards, sí que tengo que hablar primero de Jaxel, ¿vale? Que para mí está 11º. Creo que con Jaxel se está haciendo muy injusto porque creo que la gente se olvida de que por encima de todo, Jaxel es un jugador que es a día de hoy uno de los 5 mejores jugadores en NBA, y que hay una cosa que es impagable, y es que en la NBA actual, tener un jugador que vas a tener durante 4 años de contrato rookie, que pueda ser titular indiscutible en un equipo que juegue las finales de la NBA el día de mañana. O sea, yo sé que Jaxel el día de mañana te puede ser titular la temporada que viene en un equipo que está en las finales de la NBA. Y tener un tío así durante 4 años en contrato de rookie es impagable. Es impagable. Y me da igual que vaya a entrar a la NBA con 23 años, porque es un jugador que ha demostrado en Michigan que no tiene que ser un orgulloso ni un egoísta. Puede rebajarse, a cumplir el rol que le pide el entrenador, no llevar el peso de la anotación del equipo, y él mismo lo ha dicho en las entrevistas, ¿no? Yo sé que voy a ir a un equipo de NBA donde no voy a ser la estrella, yo voy a hacer lo que me digan hacer, sé que va a aportar muchísimo en muchos aspectos del juego, eso es impagable. Y Jaxel te puede hacer eso que dice él, pero de una manera, de un 9 o 10 en muchísimas categorías. Es un fantástico reboteador, es muy inteligente en defensa, es muy inteligente en ataque, es un finalizador, o sea, voraz.
En defensa, lo que os digo, te puede defender exteriores, te puede defender interiores. Por poder te podría jugar hasta de Small Ball 5. Es un jugadorazo, ¿vale? Jaxel es un jugadorazo y para mí se merecía estar en el 11º puesto, pero no entra en el 10º, que ha entrado un jugador que le tenía muchas veces por debajo de Kingston Flames, pero para mí al final acabo entrando, y es la Baron Phylon. Y es que para mí la Baron se merece estar 10º, porque por encima de todo es lo que os he dicho, es el techo, ¿no? Y para mí la Baron Phylon tiene un techo de que puede ser un Jamal Murray, ¿vale? Puede ser un jugador que puede ser el guard, el lead guard, ¿no? Que es lo que se dice el guard líder, ¿vale? Sería en español, de una franquicia. Y eso, con el talento ofensivo que él tiene, ¿vale? Lo puede hacer de una manera aún más potente de lo que puede llegar a ser Kingston Flemings. De ahí es que para mí entre un poco por delante, ¿no? Y creo que al final muchas veces ha sido injusto por él por no ser freshman, cuando realmente tener un año más no te cambia nada. Ha sido uno de los 4 o 5 mejores generadores de defensiva de toda la universidad este año, con jugadores como Bennett Stertz, Christian Anderson o Darius Akaf, y la gente no lo pone en valor, y de verdad que es un jugador espectacular, que creo que mucha gente lo está infravalorando, y que como caiga mucho en el draft y vaya en plan 19º o 20º, es que va a acabar siendo el robo del draft, porque la Baron Phylon está preparado para ser titular desde el minuto 1 en la NBA, va a poder ser un gran pasador, es un gran finalizador para su altura y su físico, además es algo a mi gusto muy destacable, y es un tirador increíble. Se ha echado el equipo a la espalda 1001 partidos esta temporada. Cualquiera que haya visto a la Alabama me entiende. ¿Qué ayuda ha tenido la Baron Phylon? Un poquito de Mary Allen, algún que otro a veces actuaciones por ahí que algún compañero, pero por lo general ha tirado del carro él solo y ha tirado de una manera espectacular, ¿vale? Y no es nada fácil lo que ha hecho esta temporada, creo que no se pone en valor lo suficiente lo bueno que es, y para mí, 10º. 9º, Aday Mara. Vamos a España, que hoy jugamos contra Arabia Saudí, a ver si ganamos. Aday Mara. Me alegro muchísimo de ver un español en el top 9. He de decíroslo. Y se merece estar aquí. No le he puesto más alto porque me parece que no tiene el techo que tiene el resto de jugadores, pero ahí tiene el techo de poder ser uno de los mejores pivots defensivos de toda la NBA, con una gran capacidad de pase y un jugador también que te va a aportar algunas cositas en ataque como jugador de pick and roll o inclusive con algún movimiento de gancho en el poste. Es espectacular. Aday es buenísimo, se merece estar todo arriba que se merece, que a mi gusto es 9º, que está muy bien. Y es una sorpresa que me ha dado a mí, ¿vale? Yo he de decíroslo porque es un jugador que yo siempre he tenido por debajo de la Baron Phylon y de Kingston Flemings, pero tras habérmelo pensado mucho, no os hacéis la idea de que me lo he pensado, para mí salta al top 8 y se posiciona como mi 8º mejor jugador de este draft, y es Braden Barris, ¿vale? Braden Barris es un jugador muy difícil de calificar, muy difícil, porque por un lado me contradice un poco en el sentido de que Braden Barris es ese jugador que creo que de todos los guards es el que, inclusive más que Kingston Flemings, tiene el suelo más alto, ¿no? O sea, yo creo que Braden Barris va a ser un jugador en NBA muy bueno y durante muchos años, porque tiene muchas cosas buenas. Toma buenas decisiones, es un gran jugador sin balón, es también un muy buen jugador con balón, es muy metódico, sabe llevar a sus spots, al mismo tiempo es un jugador veloz a la transición, es un defensor espectacular, ¿vale? Sobre todo comparado con su competencia de ese tipo de jugadores. Entonces, por ese sentido, ya es muy bueno. Pero al final, lo que os he dicho, yo también estoy valorando el potencial, ¿no? El techo que pueden llegar a tener los jugadores. Y es que yo también creo que Braden Barris puede llegar a tener un techo espectacular. La posibilidad de que alcance ese techo es muy pequeña, ¿vale? O muy ínfima comparada con otros jugadores como que vamos a ver más en adelante. Pero puede alcanzar, ¿vale? Yo ya lo he dicho muchas veces. A mí me recuerda mucho a Devin Booker. Y creo que puede llegar a ser el Devin Booker de este draft, de que era un poco el perfil más tapado y sin embargo que de repente sea la sorpresa y sea uno de los más talentosos en ataque, uno de los jugadores con mayor capacidad anotadora, porque es una realidad y es uno de los que más facilidad tiene para anotar cuando se lo propone, solo que no se lo propone tanto como el resto. Y también creo que, aunque no llegue a ser un Devin Booker, puede tener también una transición a un jugador más como un Derrick White, ¿no? Un defensor de élite que también puede tener una anotación bastante potente dentro de un equipo. Entonces, para mí eso es tan valioso porque al final es más grande, es más físico que el resto, es más un escolta que un base. A lo mejor nunca va a ser un base puro, pero el hecho de poder ser más un 2 también me ofrece más cosas, ¿no? Y al final ha acabado octavo. Y me sorprende porque nunca lo hubiese pensado, pero es que al final ha acabado octavo, ¿no? Y ya llegamos al top 7, que aquí me he mantenido un poco como estaba previamente. Y el primero es Michael Brown Jr., ¿vale? Michael Brown Jr. me encanta. Aquí ya para mí también hay un salto importante. O sea, Michael Brown Jr. es increíble, ¿vale? De hecho está Mikel séptimo, Keaton sexto y Darius Akaf quinto, ¿vale? Mikel me parece extraordinario, es un jugador que ojalá le vaya increíble. Tengo muchísimas ganas de que con suerte nos caiga en Dallas, porque creo que es que en Dallas sería un fit ideal al lado de Cooper Flagg. Y es que al final ha sido espectacular, ya lo fue el año pasado cuando jugó con el Estados Unidos, que fue mejor inclusive que Eddie Ivancha.
Fue un jugador letal, es increíble desde tres, pero también es un jugador brutal jugando el pick and roll, es muy buen finalizador, es muy atlético, es muy inteligente, lo tiene todo, es que lo tiene todo. Para mí lo único por lo que no está por delante de Keaton Wagler, por ejemplo, es porque creo que Keaton Wagler tiene un techo aún más alto, es decir, me parece aún más inteligente y me parece aún más talentoso a la hora de generarse sus propios tiros. Que creo que Michael Brown Jr. puede ser a lo mejor un mejor base general, por así decirlo, pero al final Michael Brown Jr. a lo mejor es un 9,5 y Keaton Wagler a lo mejor es un 9,7, porque Darius Akaf de los guards es un 10, ¿vale? Es un 10. Y he de deciros una cosa, ¿vale? Voy a seros sincero. Me he pensado seriamente, ¿vale? Me lo he pensado seriamente, o sea, soy sincero. Pone a Darius Akaf por delante de Cameron Boozer en el número 4, ¿vale? Y es algo que me he pensado, ¿vale? Y quiero hablar de este tema. Al final no lo acabo poniendo porque creo que el prototipo de perfil que es Cameron Boozer es tan complicado conseguirlo a día de hoy en la NBA que hay que ponerlo en valor, ¿vale? Una cosa es que yo os lo he dicho muchas veces, no sé hasta qué punto Cameron Boozer va a ser un jugador que vaya a ser más trascendental en un equipo que quiera ganar un anillo comparado con jugadores como Caleb Wilson, pero sí que es verdad que conseguir un jugador del perfil de Darius Akaf es mucho más fácil que conseguir un perfil como el de Cameron Boozer. Cameron Boozer va a ser un jugador ultra productivo, va a ser un jugador increíble en la NBA y si le rodeas de los jugadores adecuados puede ser el segundo o tercer mejor jugador de un equipo que te ayuda a ganar un campeonato sin ningún tipo de duda. Darius Akaf puede ser el mejor jugador de un equipo que gana un campeonato. No tengo ningún tipo de duda. O sea, puede ser Jalen Brunson. Puede ser Jalen Brunson. Pero es verdad que las posibilidades de que eso pase o sea, no son ni comparables con las de que lo de Cameron Boozer va a pasar. O sea, lo de Cameron Boozer, que sea el segundo mejor jugador de élite, como un Anthony Davis con LeBron en los Lakers, de un anillo NBA, es que lo firmo a día de hoy. Es que lo sé. O sea, es que pongo la mano en el fuego de que eso va a pasar si el equipo al que va lo hace de manera correcta. ¿Que Darius Akaf gane un anillo como el mejor jugador de un equipo? Hombre, yo creo que puede llegar a pasar, sí, porque a mí me encanta. Y de verdad, si tuviese que poner la mano en el... O sea, y tengo un equipo, un lienzo en blanco, y tengo que coger un jugador entre Akaf y Cameron Boozer, me costaría mucho, mucho no coger a Darius Akaf, ¿vale? Me costaría mucho. Pero al final me he quedado con... un poco con lo especial, ¿no? Que es el perfil de Cameron Boozer y de verdad también lo talentoso y el buen hacer que tiene, ¿no? Y ya tercero tenemos a mi queridísimo Caleb Wilson, que creo que muchos ya lo sabréis. Segundo está de Vansa y primero está de Derrick Peterson. De verdad, todos espero que les vaya increíble en la NBA. He disfrutado muchísimo de verles a todos. He disfrutado muchísimo de ver a Derrick Peterson en casas cuando ha jugado, aunque ha jugado poquísimo. Daivansa ha tenido partidos espectaculares, sobre todo en los partidos de conferencia, y el partido que tuvo en el March Madness también fue espectacular. Caleb Wilson, una pena la lesión. Te quiero, Caleb Wilson. Cameron Boozer, brutal. Akaf, lo mismo. Keaton Wagler, es que eres muy especial, Keaton Wagler. Es buenísimo. O sea, Keaton Wagler es buenísimo. Ojalá vaya a Dallas también, joder, es que no me jodas. Michael Brown Jr. más de lo mismo. Braden Barris va a ser espectacular. O sea, es que me preguntáis, alguna vez alguien me ha preguntado, ¿quién crees que va a ser un Buzz? ¿Quién crees que tal? El año pasado yo tenía nombres, ¿no? Os decía, Ace Bailey no me convence del todo, Jeremiah Fears no es mi jugador favorito, Egor Deming nunca me ha terminado de gustar. Este año todos me parecen buenísimos. Es que todos me parecen... Es que desde este punto, ¿vale? Inclusive, si queréis incluir a Mores, es que Mores me parece brutal. Kingston Franks me parece que tiene una calidad y un saber hacer es muy especial. Jaxel es el jugador... Es como draftear a Aaron Gordon, coño. O sea, es que es espectacular también. Lavaron Phylon, el infravalorado de este draft. O sea, lo bueno que es este tío no tiene nombre. No tiene nombre. Adai Mara. Jugadores que a día de hoy son indispensables en un equipo que quiere ganar un anillo de la NBA. Único. Braden Barris. Un jugador o sea, un tío que os acabo de decir, o sea, paraos a pensar esto, un jugador que os acabo de decir que puede ser o Devin Booker o Derrick White, lo especial que tienes que ser para que pueda ser o Devin Booker o Derrick White, no tiene ningún nombre. Que a lo mejor luego Braden Barris acaba siendo un jugador del nivel de Aaron Wiggins. Pues Aaron Wiggins fue un jugador que, siendo sinceros, fue el segundo mejor jugador de los Warriors en esos playoffs. Muy especial también Braden Barris. Y es que luego tenemos el trío, ¿no? Galáctico. Michael Brown Jr., Keaton Wagler, Akaf. O sea, es que Akaf ha sido tan bueno este año, ha sido tan disfrutable verle jugar en los Razorbacks que me muero de ganas. O sea, yo lo único que pido, ya como fan del equipo de esa camiseta de los Dallas Mavericks, es ¿podemos, por favor, subir arriba en el draft y coger a Akaf, Keaton Wagler o Michael Brown Jr.? Que me estoy poniendo negro de escuchar que a lo mejor traspasamos abajo en el draft para tener 2 picks en vez de 1. Por favor, ¿pueden entender Masai Ujiri que es una oportunidad única en la vida de poder coger un jugador que sea el
líder de los guards de tu equipo para los próximos 15 años con Cooper Flag y que encima no dependes de solo coger a uno, que tienes un ramillete de posibilidades, tío, que no traspases en el draft para abajo, joder, Masai, te reviento si haces eso. Y luego Cameron Boozer en el 4, que es también un jugador fantástico, ultra productivo, dominante, va a ser espectacular en la NBA. Y me encantaría, de hecho, que vaya a los Grizzlies, porque creo que en los Grizzlies va a ser muy, muy bueno y es un entorno, para mi gusto, perfecto para él. Y luego Caleb, ¿qué es Caleb? O sea, ¿qué queréis que os diga de Caleb? Es brillante, es que lo hace todo bien, es que creo que tiene un margen de mejora tan... O sea, es que probablemente del top 4, el que más margen de mejora tiene todavía es Caleb Wilson, y que ya esté en la conversación teniendo tanto margen de mejora, me parece algo muy impactante. Y ya luego tenemos el top 2, ¿no? A ver, Peterson y Daivansa han sido dos jugadores muy distintos, ¿vale? Que llevan compitiendo entre ellos desde que son pequeños. El otro día les hacían una entrevista, ¿no? Que he visto que han sacado unos vídeos la NBA, no sé qué, y les decían a los jugadores, ¿quiénes han sido el jugador más difícil contra el que te has enfrentado desde que eres pequeño, ¿no? Y todos eran en plan, pues, no sé quién, no sé cuántos, algunos decían algún jugador que está en la NBA, creo que, no sé quién decía los hermanos Thompson y tal, y luego cuando le preguntaban a ellos decía Daivansa Peterson, y Peterson decía Daivansa. Son dos jugadores brillantes, y creo que muchas veces con estas cosas se crea mucha confrontación en la comunidad NBA, porque mucha gente dice, pero ¿cómo vas a coger a Peterson teniendo a Daivansa? La estás cagando, Washington, no sé qué. O otros dicen, pero ¿cómo vas a coger a Daivansa siendo Peterson claramente el mejor, el más técnico, el más inteligente? ¿Por qué no podemos disfrutar de los dos? Da igual quién vaya uno, quién vaya dos. A mí me da igual quién vaya uno, quién vaya dos. Como si va tercero Peterson o si va quinto Daivansa. Es que me da igual. Lo importante es disfrutar y saber que ambos son muy especiales, que pueden ser dos jugadores brillantes en nuestra liga, que van a ser dos jugadores que van a ser estandartes de sus franquicias. Yo confío mucho en ambos. Me gusta más Peterson, me gusta más Peterson. Siempre lo he dicho, me gusta más. Creo que tiene mejor, o sea, es mejor defensor, me parece un jugador más seguro con la pelota en las manos, creo que va a ser un mejor creador para sus compañeros. Daivansa creo que puede ser un jugador más letal en ataque que te promedia 29 puntos. Sí, pero ya lo he dicho muchas veces. O sea, 30 puntos. Sí, pero ya lo he dicho muchas veces. Prefiero tener al jugador que me promedia 29 puntos, pero que es el mejor jugador del mundo porque lo hace todo bien, a tener a Ivansa, que me promedia 33 puntos, pero que solo me promedia 33 puntos y que a lo mejor es uno de los 5 o 6 mejores jugadores del mundo, pero no es el mejor, ¿no? Y a lo mejor ninguno de los dos va a ser el mejor. No lo creo porque está Wemby, ¿no? Pero son dos jugadorazos. Me parecen increíbles. Con todo esto dicho, si Cooper Flag estuviese en este draft, Cooper Flag para mí iría primero en el draft. Eso quiero aclararlo. Pero me parecen muy especiales los dos. Creo que van a ser muy disfrutables. Creo que ha sido un draft muy disfrutable, ¿vale? Y que estoy muy orgulloso de cómo ha quedado este Big Board. Entonces nada, muchísimas gracias a todos por haber compartido conmigo todo este año este draft. Mañana vais a tener mi mock draft oficial de este mismo, así que estad atentos. También es lo que os he dicho, comentad en este vídeo el tema de las hot takes, estad atentos porque también vamos a estar en directo en el canal, así que nada, muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que hayáis disfrutado un poquito de este coñazo que os he debido de dar un poquito, pero que creo que, no sé, me hace ilusión grabar este vídeo siempre porque es como un poco la conclusión, ¿no? de todo el año y de todo el trabajo del año, así que nada, un abrazo muy fuerte, esperemos que gane España hoy contra Arabia Saudí y nada, nos vemos mañana con el mock draft oficial del 2026. Un abrazo, chao.